Buen día, tutora Lady Janet Perea. A continuación presentamos el portafolio 3 de Escuelas de Pensamiento en Trabajo Social 2. Nuestro grupo está conformado por Paola Pérez, Daniela Mena, Lizeth Dayana Orozco, Ana Cirley Largo y Juan Carlos Montero. Realizamos el siguiente video para dar respuesta a las preguntas planteadas sobre el texto Diversidades, Saberes y Trabajo Social en Perspectiva Intercultural y Decolonial de Esperanza Gómez Hernández. Antes de dar respuesta a las preguntas planteadas como grupo, vemos que el texto se basa en una crítica de la autora sobre los discursos de la UNESCO en cuanto a la diversidad y la importancia del saber. La autora, antes de iniciar esta crítica, nos dice que el trabajo social y las ciencias sociales han tenido algunas similitudes en cuanto a, por ejemplo, la proximidad a los hábitos cotidianos de los sujetos que justifican la intervención en lo social desde concepciones de humano y humanización propios del legado ilustrado. La diversidad humana en sus facetas cultural y social, así como sus saberes, argumentan la crítica intercultural y decolonial. Es decir, que justifica en algo la postura que tiene la autora sobre criticar los discursos de la UNESCO, y nosotros como grupo consideramos que tienen algunas bases para justificar esta crítica. Por ejemplo, no tener en cuenta los saberes y los conocimientos de algunas culturas para poder hablar de diversidad. Para dar respuesta a la primera pregunta, ¿cuál es la propuesta de sociedad que tiene la autora a partir de los estudios interculturales y decoloniales? La autora nos dice que hay una síntesis intercultural y decolonial del trabajo social que se basa en la comprensión de lo social, en el conocimiento, en las metodologías y métodos y en la historia del trabajo social. La primera, que es comprensión de lo social, cuáles son las necesidades, la segregación racial, la exclusión de los saberes en algunas comunidades que no se tienen en cuenta para realizar los trabajos de intervención. Eh, en el conocimiento, esos saberes que tienen algunas comunidades para poder preservar el medio ambiente, por ejemplo. En las metodologías y métodos que debemos tener en cuenta en las investigaciones, por ejemplo en los estudios cualitativos o cuantitativos, en los que vamos a realizar estudios, por ejemplo en los programas sociales del Estado, y que debemos tener en cuenta el entorno en el que viven estas comunidades para poder realizar un trabajo de intervención o acompañamiento acorde a las necesidades o lo que vemos en las realidades de esas comunidades, cómo se vive. Y en la historia del trabajo social, que es, por ejemplo, que iniciamos como generación de bienestar social, luego de vigilar a las comunidades menos favorecidas y llegar a trabajar en lo político, lo social, en los programas del Estado que se basan y que tienen como principal objetivo generar mejores condiciones de vida hacia las comunidades o pueblos. La sociedad moderna, al igual que el trabajo social, es producto de un devenir histórico donde se enlaza lo político, lo social, lo económico, cultural y humano. Es aquí donde reiteramos la importancia de la intervención de los programas del Estado para que vayan acorde a las necesidades que presentan las comunidades. Vemos, por ejemplo, cómo en programas sociales se vienen cometiendo errores por no tener en cuenta las culturas y no revisar y no vivenciar el entorno en el que se dan estas comunidades o pueblos. Entonces, al no saber cuáles son las necesidades, cuáles son las condiciones habitacionales de estas culturas y pueblos, los programas no van a ir acorde al objetivo principal, que es generar bienestar y mejorar la calidad de vida. La sociedad, los movimientos de masas, las luchas sociales, son considerados los puntos de partida para la infinidad de cambios que han sufrido las sociedades, haciendo que éstas acepten cada vez más el pluralismo y la crítica como factores de cambio. Para uno de los factores de cambio es eso, es tener en cuenta los saberes, los conocimientos y las creencias de las culturas. Sabemos que hay diversidad, que hay diferentes culturas, por ejemplo, en nuestro país. Vemos un caso especial, estos cuadros que están detrás, son comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. La primera son los arhuacos, la segunda es la generación de los cogis y el mamo que estamos viendo al final. En la Sierra Nevada de Santa Marta se presentan varias comunidades, son aproximadamente 6,
Entre esos están los Wiwas, Aruacos, Cogis y los antiguos Taironas, y así hay otras comunidades. Vemos que entre ellos, nosotros, que somos como conocidos como colonos o los hermanos menores, creemos que al ser indígenas tienen las mismas costumbres, las mismas creencias, y por eso cometemos errores en intervenciones y acompañamientos, entregándoles herramientas que no van acorde a las necesidades que ellos tienen. Es por esto que algunos programas, no solo los del Estado, sino los de algunas fundaciones ONG, han fracasado porque no se tienen en cuenta sus creencias, sus culturas y no revisar el entorno en el que viven antes de realizar una intervención. La opción de colonial en trabajo social surge como una objeción o crítica a los diversos procesos de segregación racial, de esclavitud, de exclusión de saberes y dominio en estructuras sociales que a pesar del tiempo siguen imperando. Es lo que nosotros basamos y reiteramos a lo que anteriormente hablábamos sobre las comunidades indígenas, y es no tener en cuenta sus saberes y sus conocimientos, que de hecho son los que nos han ayudado a que el impacto del cambio climático no nos afecte tanto por ellos prevalecer, para ellos prevalece la naturaleza, y el conservar esos medios han ayudado a que el impacto no sea tan grave como el que se viene presentando. Vemos que en la Sierra Nevada de Santa Marta se dan todos los climas, por ende los cultivos que se van a dar van a ser para todo el país. Es algo que se debería tener en cuenta y que deberíamos replicar para disminuir los impactos negativos del cambio climático. Es por eso que nuestra postura como grupo vemos que la perspectiva de sociedad que tiene la autora es esa, es tener en cuenta la diversidad, los saberes, los conocimientos de cada una de las culturas y pueblos, y que hay diferencias en lo que, por ejemplo, en el texto planteaban países desarrollados y subdesarrollados, y que los segundos tenían que seguir la línea de los primeros. Es un error que se llega a cometer, porque, por ejemplo, un ejemplo de país subdesarrollado y desarrollado serían Colombia y los Estados Unidos, en el que nuestro país es uno de los más ricos, ¿sí?, en cuanto a bienes naturales, a la explotación de los recursos, y pues Estados Unidos, que es un país desarrollado, es el que viene a explotarlos. Entonces allí es donde vemos y miramos como grupo y decimos cuál es el subdesarrollado y cuál es el desarrollado, si el que tiene mayores riquezas es el nuestro. Y para dar respuesta a la segunda pregunta, ¿cómo debería ser la intervención profesional desde esta perspectiva? Empezamos por decir que la fundamentación del trabajo social se debe entender como ese producto de un legado o herencia histórica colonial que todavía hoy repercute en ella. Sin embargo, el trabajo social moderno requiere una concepción amplia en cuanto a las metodologías y métodos que vayan acorde al entorno en el que las comunidades viven, para poder realizar los trabajos de acompañamiento, los programas sociales, los programas del Estado, esa amplitud que debemos tener como profesionales para ir a visitar a las comunidades o pueblos en los que vamos a trabajar. La acción de colonial es clave para poder entender su campo disciplinar de acuerdo a las dinámicas del mundo globalizado. Esta profesión es liberal, nace dentro de las ciencias modernas, de ahí que se deba entender desde el pluralismo y el dinamismo. El trabajo social actual no solamente se debe centrar en desempeñar un rol operativo, sino que debe incluir un proceso con enfoques desde lo administrativo, político, en donde no se puede dejar de lado la parte axiológica que fundamenta el quehacer profesional desde la humanización. La humanización, que es el tener claro que vamos a ingresar a realizar trabajos en algunas comunidades en las que no conocemos y empezamos desde cero. Es allí donde debemos adentrarnos, debemos realizar un trabajo investigativo, palpar la realidad de las comunidades y los pueblos para tener una idea del trabajo que debemos realizar. Retiramos lo de las comunidades indígenas porque puede que se cometan errores en cuanto a las intervenciones por creer que todas son iguales, tienen las mismas creencias y tienen las mismas culturas. Es ahí donde empezamos
como profesión, mirando la perspectiva que nos dice Esperanza Gómez en el texto, y es las libertades, las diversidades, ¿sí? Es tener en cuenta todo eso para basar nuestro trabajo y cumplir nuestros objetivos del mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades o pueblos a intervenir. El trabajo social no es independiente del aspecto político que sucede en un tiempo y territorio específico, porque las intervenciones sociales se hacen teniendo como base unas políticas y programas que el Estado aprueba. El trabajo social le debe apuntar a comprender las diversidades de las sociedades bajo el marco del diálogo asertivo, comprendiendo que el pluralismo cultural y los enfoques diferenciales son los puntos de partida para realizar transformaciones sociales. La importancia de nuestro trabajo para las transformaciones sociales es eso, es diseñar, entregar herramientas a las sociedades, a los pueblos o comunidades menos favorecidas para que puedan producir sus propios medios para subsistir y mejorar su calidad de vida. Es allí donde nosotros como profesionales del trabajo social realizamos un trabajo acorde a lo que cada cultura vive diariamente, sobre sus necesidades y sobre lo que pueden plasmar ellos utilizando las herramientas que se les brinden para mejorar ellos mismos la calidad de vida. Es lo que llamamos como empoderamiento, ¿sí?, de las comunidades para realizar ellos mismos un trabajo de bienestar para mejorar su calidad de vida. El trabajo social se debe ver dentro de los marcos del capitalismo, del Estado y desde la educación. Sabemos que actualmente las comunidades y los pueblos están bajo o se rigen bajo medidas del capitalismo y del Estado, y por eso ellos aceptan algunas veces los trabajos de intervención aunque les afecte. Es por eso que nosotros como profesionales del trabajo social debemos mejorar esa parte para poder cumplir nuestros objetivos principales, que es generar bienestar, que es brindar empoderamiento, entregar herramientas acorde a las necesidades y lo que hablábamos anteriormente, que es realizar un trabajo investigativo para saber a qué nos vamos a enfrentar, qué estamos encontrando en las comunidades o pueblos, para realizar un trabajo de intervención y acompañamiento no social acorde a lo que necesita cada comunidad. Esta es nuestra intervención, nuestros puntos de vista sobre la postura que tiene la autora Esperanza Gómez sobre el texto de diversidad de saberes y trabajo social en una perspectiva intercultural y decolonial. Nuestro grupo, reiteramos o repetimos, está conformado por Paola Pérez, Daliana Mena, Ana Cirley Largo, Lizeth Dayana Orozco y quien tomó la voz del grupo, Juan Carlos Montero. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Hasta luego.